ahora a abrir la Biblia, la palabra del Señor. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos a mirar capítulo 15 y vamos a ir al texto 22. Éxodo, capítulo 15, texto 22. Dice así la Escritura: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias a Dios por su palabra. Cuando nosotros leemos esta parte de la historia, lo que encontramos es que el pueblo de Israel había o acababa de experimentar, podemos decir, uno de los milagros más extraordinarios de la historia bíblica, que fue cuando Dios abrió el mar Rojo y, por supuesto, había derrotado el ejército egipcio. Todos sabemos y conocemos esta historia. El capítulo anterior a este capítulo que nosotros hemos leído termina con un cántico, y es un cántico de victoria, por eso que estamos diciendo, es un cántico de adoración, es un cántico de gratitud también. Ahora, sin embargo, apenas cuando miramos la Biblia, 3 días después, 3 solamente días después, el pueblo pasa del cántico a la queja. Y claro, esa transición, podemos decir, ese cambio, nos enseña alguna verdad muy importante en la palabra del Señor. ¿Qué cosa? Bueno, que las grandes victorias, como tuvieron ellos, grandes victorias espirituales, hermanos, no nos eximen de atravesar pruebas. La vida es una prueba. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. En este lugar, en Mara, Israel va a descubrir que el Dios que abre mares, porque ellos lo habían experimentado, el Dios que abrió el mar también sabe endulzar las aguas amargas del corazón. Y eso lo van a aprender allí. Miremos lo primero, texto 22. Primer punto, ¿qué es lo que nos muestra allí la palabra? Lo primero que encontramos, hermanos, es que Dios permite el desierto para probar nuestra fe. Dice que e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El texto nos va a mencionar claramente que fue Moisés quien dirigió, quien condujo al pueblo, pero Moisés lo hizo bajo la dirección de Dios. Y esto está significando algo. ¿Qué cosa? De que no estaba ese pueblo fuera en ese momento de la voluntad divina de Dios. Precisamente ellos estaban caminando donde Dios quería
llevarlos. Esa es la realidad. Ahora, imagínese un pueblo que sale de la esclavitud egipcia, que es un pueblo de 2,5 millones de personas, que van a un desierto inhóspito que no conocen porque tienen libertad, pero no saben vivir en el desierto, y están 3 días sin lo más importante para la vida, y ni que hablar en un desierto, que es el agua. 3 días sin agua. Ese pueblo de pronto ve un espejismo de agua y dice, bueno, se nos terminó el problema, encontramos el agua, encontramos ahora la solución para nuestra vida. Y cuando van a beber el agua que hemos leído, cuando van a tomar de esa agua, las aguas eran amargas. Y dice el texto, eran imposibles de beber. Y justamente esta palabra mara, hermanos, significa eso, significa amargura. Y entonces vemos que ese pueblo que estaba desesperado por agua, porque hacía 3 días que estaban caminando en un desierto inhóspito, y ya sabemos todo lo que implica un desierto en alguna medida, de pronto se encuentran con agua, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que ellos pensaron, bueno, se nos terminó la desesperanza, se nos terminó el problema, pero como decíamos, cuando van a tomar esa agua es imbebible porque el agua es amarga. Y entonces terminó siendo una nueva frustración. Y a veces en el caminar de la vida ocurre esto. Hay momentos, hermanos, en la vida donde nosotros parece que solucionamos un problema. Parece que encontramos solución en algo, pero nos pasa lo que le pasó a este pueblo, que cuando se acerca pensando que es una solución, el agua es amarga. Y claro, frente a esto, el pueblo reacciona, porque nosotros los seres humanos tenemos tendencia siempre, frente a cualquier situación que se nos presenta, lo primero que aparece es la reacción. Puede ser buena o mala, pero la reacción aparece. Y acá vemos que el pueblo reaccionó. ¿Pero cómo reaccionó cuando se dan cuenta que el agua que van a beber es amarga? Bueno, dice que murmuraron contra Moisés. Moisés era el líder, escogido por Dios para sacarlo a la libertad. Era lo primero que tenían a mano, a Moisés. Y comienzan a murmurar. Y sabe que las reacciones en la vida de los seres humanos manifiesta siempre lo que hay en el corazón. Vio que usted está en una situación, de repente está conversando o está diciendo algo, dice algo y la persona reacciona. Es normal el reaccionar en los seres humanos, es parte nuestra, pero esa primera reacción es lo que albergamos muchas veces en el corazón. Y este pueblo le pasó eso. Cuando fueron a beber el agua y el agua era amarga y venían de 3 días sin beber agua en un desierto, entonces murmuraron y lo hicieron contra Moisés. ¿Y qué revela esta murmuración? Porque hace 3 días estaban cantando, dijimos. Estaban dando gracias a Dios, estaban contentos, eufóricos porque Dios lo había liberado, había abierto el mar. Pero 3 días después, porque las aguas son amargas, comienzan a murmurar. Esas son las reacciones de los seres humanos. ¿No es cierto? Y allí comienzan a hablar y a murmurar contra el hombre de Dios, Moisés, que lo había liberado. ¿Y qué es lo que está revelando esta reacción? Revela lo importante. Israel había salido de Egipto, con mano poderosa salió, pero Egipto todavía no había salido completamente de sus corazones. Y ese es el otro aspecto y el otro detalle importante que nos muestra la palabra del Señor. Y hermanos, hay una verdad espiritual acá. Dios muchas veces nos conduce a lugares donde nuestros recursos humanos se terminan porque Él quiere enseñarnos algo. ¿Qué cosa? A depender completamente de Él. Amén.
a que usted y yo podamos depender del Señor, más allá de todas las cosas que nosotros podemos realizar en nuestra vida, pero que nuestra dependencia sea del Señor. Hay momentos en los que creemos haber encontrado la respuesta, como le pasó a este pueblo cuando vio ese espejo de agua. Hay momentos en la vida donde parece que encontramos respuestas a nuestras necesidades, a nuestras preguntas, pero descubrimos de pronto lo que pasó con este pueblo, que las aguas siguen siendo amargas. Y es allí, hermano, donde Dios prueba si nuestra confianza está en la circunstancia o está en el Señor. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En lo que somos, en lo que tenemos, en las relaciones. ¿En dónde está puesta? Bueno, quiera Dios que pueda estar puesta en el Señor. Eso es lo primero. Por eso decíamos que Dios permite muchas veces el desierto para probar nuestra fe. Lo segundo que vamos a encontrar está en el texto 25. Dice allí, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y acá lo segundo que vemos es que Dios, y solamente Dios, tiene poder de transformar la amargura. ¿Se da cuenta? Es el único, es Dios. ¿Qué gran diferencia encontramos acá? Mientras el pueblo hemos leído que murmuraba contra Moisés, Moisés oraba. Qué contraste, ¿no? ¡Qué diferencia! Y esta diferencia es importante. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre una reacción humana, carnal, y una respuesta espiritual. Y allí nos damos cuenta que está en nosotros la reacción que vamos a tomar frente a las situaciones de la vida, frente a las dificultades, frente a las pruebas, frente a los desiertos que muchas veces nos toca vivir. Y lo que Dios nos está diciendo, como le quería hablar a aquel pueblo, que cuando reaccionemos podamos ser hombres y mujeres de fe, que reaccionamos no humanamente, no carnalmente, sino que reaccionamos espiritualmente y traemos una respuesta espiritual. El pueblo murmuraba, reaccionó así. Moisés oraba, reaccionó también. ¿Se da cuenta? Dos reacciones distintas. Ahora dice la Biblia que Dios le muestra a Moisés un árbol. El árbol no poseía poder en sí mismo, es un instrumento que Dios va a usar en ese momento. Ni tampoco le vamos a hacer un culto al árbol, ¿no es cierto? Es algo que Dios va a utilizar. Ahora, el milagro va a suceder porque el milagro provenía de la obediencia al mandato divino. Moisés tiene que obedecer lo que Dios le está diciendo. Pero también esto, hermano, tiene una aplicación muy importante, porque así como aquel árbol en la historia, ¿no es cierto?, transformó, porque dice la Biblia que Dios le dice que lo ponga allí en esas aguas. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió allí cuando Moisés obedece al Señor? El árbol transformó las aguas amargas. ¿Se da cuenta? Y hermanos, la cruz de Jesús, lo que Cristo hizo allí, transforma el corazón amargado de los pecadores, el dolor y la desesperanza que acompaña a todo aquel que no tiene a Dios en su corazón. ¿Se da cuenta? Esa transformación. ¿Por qué? Porque donde el hombre solo ve amargura, Dios y solamente Dios prepara la restauración. Este pueblo reaccionó porque se quedó con lo que vio y lo que probó, que las aguas eran amargas. Y se olvidó que era el mismo Dios que los había sacado de más de 400 años de esclavitud y los sacó a la libertad. Y se olvidaron que los sacó con gran poder.
El Dios creador del cielo y de la tierra abrió el mar en dos. Se olvidaron de ese milagro, se olvidaron de ese poder, pero era el mismo Dios que estaba allí en ese momento en el desierto. Hermanos, no nos olvidemos quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede convertir aquello que parece una maldición en una oportunidad para manifestar su gracia. Amén. Y ese es el poder de Dios que tenemos. Muchas veces nosotros en el caminar de la vida nos hemos encontrado con aguas amargas, porque vivir la vida es todo un desafío. Levantarnos todos los días para el ser humano es todo un desafío. ¿Por qué? Porque el ser humano en toda su existencia en esta tierra va a tener que luchar con tres cosas. Toda su vida, desde que nace hasta que muere. Va a tener que luchar con el sufrimiento, va a tener que luchar con el pecado y va a tener que luchar con la muerte al final de su existencia. Esas tres cosas las va a tener desde que nace hasta que se muera. Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, tenemos otra visión de la vida. Porque la esperanza que hay en Cristo Jesús y la fuente de poder que hay en el Dios que hemos creído, ¿qué hace? Nos acompaña en el caminar de la vida y todas esas cosas que también tenemos que enfrentar, las enfrentamos desde otro lugar, con otra visión, con otra perspectiva y con otra fuerza, porque tenemos promesa en su palabra que Él nos acompaña todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Pero en la vida hay momentos que aparecen las aguas amargas en nuestra vida. Se llame como se llame, pérdida, enfermedad, lo que sea, una oración sin contestar, traición, lo que sea. Pero cuando Cristo interviene, y acá está el detalle, la intervención de Cristo en nuestras vidas. Todos nosotros caminábamos en este mundo perdido, sin fe, desorientado, confundido. Caminamos en nuestra fuerza, en nuestra perspectiva, en nuestra visión, en lo que podíamos hacer, pero nos dimos cuenta que llegamos un momento a nuestra vida que nuestras fuerzas eran limitadas, nuestros recursos eran limitados, nuestra intelectualidad era limitada, porque habían situaciones que la podíamos resolver nosotros de pronto, pero habían otras que no, que estaban más allá de nuestra posibilidad. Que era como el agua cuando se va entre los dedos, no la podemos retener. Y es ahí donde hemos creído. Y es ahí donde le hemos dicho sí al Señor. Es ahí donde la presencia de Cristo llega a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa. ¿Y qué hace? Transforma. Porque la presencia de Cristo transforma la vida desde adentro hacia afuera. Porque, hermanos, el problema que tenemos los seres humanos, que tienen los seres humanos, no es tanto afuera. El problema y lo que pesa más en el ser humano es lo que pasa adentro, en su corazón, donde nadie llega, solo Dios. Allí está el verdadero problema del ser humano, en su corazón. Y a ese corazón llega ¿quién? Nuestro maravilloso Dios, Jesucristo el Señor. Él llega, interviene, irrumpe en nuestra vida. ¿Para qué? Para sanarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para traer paz, gozo y esperanza en el caminar de la vida aquí en esta tierra. Y un día vivir eternamente con Él. Mire qué maravilloso el Dios que tenemos. ¿No es cierto? Por eso nosotros los cristianos no tenemos temor a la vida, no tenemos temor a la muerte. Al contrario, sabemos dónde estamos, quién nos salvó, hacia dónde vamos. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo un día llegó a nuestra vida, le dijimos sí al Señor. Y Él intervino, gloria a Dios. Y cambió toda la amargura que había en nuestra vida, todo el desorden que había en nuestra vida. Toda la desorientación que había en nuestra vida. Y Dios entró, nos dio luz, nos dio gozo, nos dio esperanza, nos dio dirección, nos dio vida plena y eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Cuando Cristo interviene, aquello que nos amargaba cambia y produce paz, gozo y esperanza en nuestras vidas. Amén. Lo tercero que vemos aparece en el texto 25 y 26. Texto 25 al final y texto 26. Dice que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Quiere decir que en la prueba Dios forma un pueblo obediente. Porque después del milagro, ¿qué pasó? Dios establece allí principios espirituales. Y hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra debe caminar bajo principios de Dios. La iglesia no camina por entusiasta, la iglesia no camina, hermano, por amiguismo, la iglesia camina por los principios y los valores que están en la eterna y bendita palabra de Dios. Amén. ¿Les dio qué? Estatutos y les dio ordenanza y dice que allí los probó, porque la prueba, hermano, la prueba nunca fue solamente acerca del agua, era acerca del corazón, para ver lo que había. El problema no era para Dios la falta de agua, lo que Dios quería ver, qué corazón tenían frente a un desafío que tenían allí, frente a un momento de prueba. ¿No es cierto? Ahora, Israel debía aprender que la bendición de Dios está, hermano, ligada a una vida de obediencia. Fíjese que el versículo 26, yo creo que ese texto, mire, contiene uno de los nombres, podemos decir, más hermosos del Señor. Dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y no se refiere únicamente a la sanidad física, fíjese. Describe al Dios que restaura integralmente a su pueblo. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Él sana cuerpo, sana corazones, sana relaciones, sana el alma quebrantada. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque la verdadera sanidad comienza cuando aprendemos a caminar en obediencia al Señor. Allí Dios comienza a ordenar nuestra vida, comienza a ordenar nuestros pasos. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo trae claridad, trae lucidez, trae orientación, trae orden a la vida. Amén. Y esto es maravilloso. Dios, hermano, no solo quiere resolver nuestros problemas aquí abajo, sino que quiere transformar nuestra vida para su gloria. Quiere que seamos hijos de Él, como cantábamos, ¿no? Hijos de Dios, con identidad para hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude. Muchas veces pedimos a Dios que Él cambie nuestras circunstancias y sabemos que Dios lo puede hacer, pero el deseo del Señor es cambiar nuestro corazón primero. Cambiar lo que somos, cambiar nuestro propio corazón y que podamos tener relación con Él. Las pruebas de la vida, hermanos, muchas veces son el lugar donde Dios forma a hombres y mujeres de fe, discípulos de Él maduros. Y allí el Señor forma una iglesia con visión, con crecimiento, firme, estable, que va adelante en los propósitos del Señor. Y así desea el Señor que la iglesia de Él avance. Amén. En propósito, crecimiento, firmeza, gloria a Dios y fuerte en los caminos del Señor. Mire, por último, el texto 27 y en cuarto lugar dice que después, dice allí, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Por lo tanto, después de Mara, Dios siempre tiene un Elim. Amén. Después de Mara, Dios siempre tiene un Elim. Elim es un lugar que quedaba a 10-15 kilómetros aproximadamente de donde estaba, de esas aguas amargas. Solamente 10-15 kilómetros aproximadamente. Y el relato va a terminar con una escena completamente diferente. Fíjese usted qué importante. No había una fuente. ¿Cuánta había? 12. 12. No había una, 12. No había allí desolación. ¿Qué había? Dice el texto. 70 palmeras. ¿Qué significa esto? En pleno del desierto. ¿Qué significa que en pleno de un desierto árido,
haya, hermano, 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué estaban ofreciendo esa palmera? Sombra y descanso. Por eso decía que después de Mara siempre hay un Elim. Gloria al Señor. El número 2 en la Biblia representa al pueblo de Dios. Y el 70 suele expresar siempre la plenitud de la provisión de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, hermanos, Dios muestra que Mara nunca fue el destino final. Amén. Mara le está mostrando Dios a ese pueblo que nunca fue el destino final. Muchas veces podemos beber aguas amargas, pero no será el destino final ni el lugar donde debemos quedarnos. Tenemos que seguir caminando. El pueblo tenía que seguir avanzando. Fue una prueba que Dios puso allí para ver lo que había en su corazón. A ver si lo seguían o a ver si retrocedían. A ver si murmuraban o a ver si glorificaban. Es prueba que Dios coloca porque nuestra fe es probada. A ver qué hay adentro. A ver si seguimos a Dios cuando todo va bárbaro o cuando las cosas van más o menos, ya retrocedemos en el caminar de fe. Dios estaba probando a su pueblo y esto es sumamente importante, hermanos. Mara nunca fue el destino final de este pueblo. Fíjese, era solamente una etapa del camino. Y las aguas amargas que nos toca beber muchas veces en el caminar de la vida son simplemente una etapa en el camino. No es el agua que hay que beber siempre y nos vamos a quedar siempre en ese lugar. Elim revela que el Señor siempre el Señor tiene un tiempo de refrigerio después de la prueba. Amén. Dios siempre tiene para ti, para tu vida, para tu hogar, para tu casa, un tiempo de refrigerio después de la prueba. Y esto es lo que estaba viviendo este pueblo. Las pruebas en el caminar de la vida son temporales, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no tomes una temporada difícil en tu vida como si fuera el final de tu historia, porque no lo es. Eso nos está diciendo la palabra. Es cierto que muchas veces Dios permite aguas amargas. Dios permite amar allí, ¿no? Tiempo difícil. Pero Dios siempre tiene preparado para ti un Elim. Amén. Tiempo de refrigerio. Tiempo de bendición. Y el mismo Dios, es el mismo Dios que prueba, es el Dios que sostiene y recompensa. Amén. El mismo Dios que prueba muchas veces nuestros corazones es el mismo Dios, hermano, que nos sostiene y que va a recompensar nuestro caminar de fe. Amén. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas aquí en estos textos que hemos leído. Quizás hoy alguien puede decir, bueno, yo estoy llegando a Mara. ¿Y por qué? Bueno, porque he orado, he esperado, he estado ahí. Y cuando pensaba que algo era un alivio, encontré aguas amargas. Bueno, pero hermanos, el mismo Dios que guió a Israel hasta Mara no los abandonó allí. Amén. Él ya tenía preparado el árbol, Dios ya tenía preparado la sanidad, Él ya tenía preparado a Elim. Lo que hoy, mire hermanos, lo que hoy parece una experiencia amarga en la vida puede convertirse mañana en un testimonio que va a fortalecer tu fe y que va a animar a otros. Amén. Amén. Este es el Dios que tenemos. No permita, hermano, que la amargura ocupe el lugar de la confianza. No permita eso. ¿Por qué? Porque Dios está allí con nosotros. No reemplace usted la oración por la murmuración, como hizo este pueblo. Levante sus ojos al Señor en todo momento, porque el Dios que abrió el mar rojo sigue gobernando en el desierto. El Dios que endulzó, hermano, las aguas de Mara sigue transformando vidas. El Dios que llevó a Israel hasta Elim, fíjese, sigue guiando a sus hijos hacia lugares de descanso. Amén.
Podemos estar hoy en Mara, pero si permanecemos confiados y obedeciendo, mire, debo decirle que Dios ya tiene preparado tu Elí. Amén. Donde hay agua, donde hay sombra, donde hay descanso, donde hay bendición. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestro Dios sigue siendo Jehová, el Dios que sana, el Dios que restaura y el Dios que convierte la amargura en alabanza. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde, vamos a orar al Señor.